Buenas tardes. Soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo, sí, ginecólogo, oncólogo y profesor del área de ginecología de Villamedic. El día de hoy vamos a resolver un banco de preguntas, de las preguntas más representativas y más importantes que han habido en los últimos años, tanto en ENAM como en internado y residentado médico. Como ven, la cantidad de preguntas año tras año en lo que respecta al área de ginecología son bastantes preguntas que se realizan, ¿sí? Por lo tanto, es importante profundizar en esta área, ¿no? En los diferentes temas, teniendo en consideración también específicamente los temas que más se preguntan, ¿no? En el caso de ginecología, como vemos, ¿sí? Mayor porcentaje de preguntas se lo lleva patología de cervix, ¿no? En segundo lugar, la cantidad de preguntas que han venido en mayor cantidad, en segundo lugar viene patología uterina, ¿no? Patología mamaria también ha tenido una fuerte demanda en cuanto a las preguntas. Por lo tanto, en estas áreas en las cuales ha habido mayor cantidad de preguntas en los últimos años, se ha elegido la mayor cantidad también de preguntas para resolver, ¿no? En esta tarde de resolución de preguntas que vamos a empezar. Bien, ahora comenzamos con lo que respecta a siempre el primer tema, ¿no? En ginecología, alteraciones del ciclo menstrual, hemorragia uterina normal. En esta pregunta de acá, en la cual nos plantean pacientes con episodio de metrorragia disfuncional severa, ¿cuál es la conducta terapéutica? Bien, metrorragia sabemos que son sangrados intermenstruales, ¿no? A diferencia de menorragia, que son sangrados profusos con la menstruación. La metrorragia es un sangrado que no viene con la menstruación, sino son sangrados intermenstruales. Cuando yo veo este término de disfuncional, lo que me quieren decir es que la causa del sangrado no es estructural. No hay una alteración anatómica que me justifique el sangrado. Y cuando quiero decir alteración anatómica, obviamente me refiero a miomas, pólipos, tumores que me produzcan este sangrado. Cuando me habla de disfuncional, quiere decir que es un sangrado por un desbalance hormonal. Este es el punto importante a conocer en los sangrados uterinos disfuncionales, que no se debe a una alteración anatómica, sino más bien es un desbalance hormonal entre el estrógeno y la progesterona. La causa más frecuente de hemorragia uterina disfuncional viene a ser los ciclos anovulatorios. Los ciclos anovulatorios son la causa más importante de sangrado uterino anormal. Bien, acá en esta pregunta, entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica? Te están indicando en términos de terapia. No me hablan de una conducta diagnóstica para saber la causa, sino más bien me hablan de una conducta terapéutica. Me dan como alternativa la histerectomía. Siempre la histerectomía yo la debo considerar en pacientes con edad, con paridad satisfecha o con deseos genésicos satisfechos, o sea, paciente que ya no quiere tener hijos. Y ese dato obviamente acá yo no lo tengo. Por lo tanto, no podría considerar como una alternativa la histerectomía en una paciente con un sangrado de origen hormonal. Legrado uterino. El legrado uterino, el cual consiste en raspar el endometrio, la parte interna del útero, para sacar el endometrio que está proliferado, que está engrosado y que es la causa del sangrado. Entonces, el legrado uterino puede ser con un fin diagnóstico o puede ser con un fin terapéutico. Puede ser mi alternativa, la tengo en consideración. Administración de oxitocina. La administración de oxitocina en el área de ginecología no tiene mayor funcionalidad, más sí tiene su importancia en la parte obstétrica para las atonías uterinas. Más aún que sabemos que la oxitocina es el fármaco para el tratamiento más indicado de las atonías uterinas. Colocación de tapón. Yo solamente
coloco tapón cuando hay un sangrado uterino por una lesión en el cuello. Por ejemplo, en caso de tumores de cuello uterino, en caso, por ejemplo, de SEA de cervix, tumores sangrantes, sí podría colocar un tapón para que de manera compresiva me inhiba el sangrado por este tumor exofítico del cáncer de cervix. Por lo tanto, aquí, en este tipo de sangrado que no es estructural, no tendría mayor función el taponamiento. Transfusión sanguínea total fresca. Con este tratamiento de transfusión sanguínea, lo único que hago es mejorar la anemia, que probablemente la tenga por esta hemorragia disfuncional, mas no es una conducta terapéutica, pues no me va a solucionar el problema de la hemorragia. Entonces acá la alternativa correcta es el legrado uterino, ¿no? Con el legrado uterino, esta es la imagen de un útero, eso es la parte interna del útero, ¿sí? Entonces el legrado uterino, como ya muchos deben saber, ingreso a través del cuello uterino una legra y raspo todo el contenido endouterino, de tal manera que saco muestra tanto para un diagnóstico como también saco todo el endometrio engrosado, ¿sí? De tal manera que dejo un endometrio delgado fino parando el sangrado, ¿no? Ya que no va a haber el tejido que se descame y que sangre. Entonces el legrado uterino aquí es con un fin diagnóstico y también con un fin terapéutico. Esa es mi alternativa correcta. La segunda pregunta: adolescente de 16 años niega relaciones sexuales. La última menstruación hace 3 semanas. Antes de acudir a emergencias, refiere dolor intenso continuo en fosa ilíaca derecha. Hasta acá. Al decirme niega relaciones sexuales, yo de este dato de acá debo colegir que la paciente no está embarazada, no hay embarazo. Última menstruación hace 3 semanas y refiere un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces este dolor puede ser por un tumor, puede ser por un embarazo ectópico, puede ser por una EPI, pero al yo ya tener este dato de no embarazo, obviamente yo ya descarto embarazo ectópico, ¿no? Ya que no está embarazada la paciente. Al examen hay palidez. Este es un dato importante que debo considerar. La palidez obviamente puede ser causado por una hemorragia. La frecuencia respiratoria está en 26, está elevada. La frecuencia cardíaca también está casi entrando a la taquicardia. La presión arterial está en el límite inferior, 90/60, y hay resistencia abdominal. Quiere decir que puede haber irritación del peritoneo abdominal. Puede ser por la presencia de sangre, de líquido, ¿no?, que esté irritando el peritoneo y produce esa resistencia. Al examen de laboratorio, hematocrito de 28, que es más o menos 9 de hemoglobina. Hay una leucocitosis, 14.000, con 2 abastonados. Y el beta es negativo, ¿no? 0.5 es un beta negativo, con lo cual confirmo que no se trata de un embarazo ectópico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Aquí, por este dato de palidez, de taquicardia y de una presión elevada baja y de una anemia moderada, yo puedo de acá concluir que probablemente haya una hemorragia interna. La paciente está perdiendo sangre de alguna manera, y eso es lo que con los datos que me dan yo tengo que tratar de deducir. Bien, si fuese una anexitis, lo cual quiere decir inflamación de la trompa, no me justificaría esta taquicardia, esta anemia moderada, ya que las EPIs no producen hemorragias profusas. Por lo tanto, yo descartaría esta alternativa. Pielonefritis, tendría que darme algunos datos más, como puniopercusión lumbar positiva, como por ejemplo fiebre, ¿sí?, lo cual no me dan aquí como dato. Bien, me quedaría entre una rotura de cuerpo lúteo y un quiste anexial a pedículo torcido. Justamente está en el día 22, ¿no?, del ciclo menstrual, en la cual ya se produjo ya la liberación del óvulo del folículo de Graf, ¿no? Justo en la fecha, en el día 14, que es el día ovulatorio, ¿no?, puede haber un dolor periovulatorio, ¿no?, por la ruptura del folículo de Graf,
¿no? Y ya para el día 21 ya debe estar formado el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo, que sabemos, ¿no?, que secreta la progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual, ya se encuentra formado. Y muchas veces este cuerpo lúteo puede producirse una hemorragia interna dentro de este cuerpo lúteo, ¿no? Lo cual sí me justificaría, esta hemorragia interna por la rotura del cuerpo lúteo sí me justificaría una hemorragia, por lo cual la paciente se encuentra pálida, con una anemia moderada y se encuentra taquicárdica y con una presión disminuida y con una resistencia a la pared, ya que la hemorragia procedente del cuerpo lúteo está irritando el peritoneo abdominal, por lo que aquí la alternativa sería cuerpo lúteo. Cada dato que me dan es importante analizar, porque con ello puedo llegar a la respuesta. Paciente asintomática con amenorrea. Ya, acá es un dato importante, paciente asintomático, amenorrea, lo cual sabemos que es la ausencia de la menstruación, tiene una prueba de embarazo negativo y la LH y FSH están disminuidos. Sabemos que a nivel del hipotálamo se libera la GnRH, ¿no?, de manera pulsátil, lo cual a nivel de la hipófisis estimula la liberación de FSH y de la LH, y ambas a nivel ovárico van a favorecer la liberación de el estradiol, que es el estrógeno más potente. ¿Sí? Cualquier alteración en este eje hipotálamo hipófisis ovárico me va a producir amenorrea. Entonces acá me indican que la LH y la FSH están disminuidas, entonces hay una alteración a nivel hipofisiario, ¿no? Una disfunción, una alteración a nivel hipofisiario. Me dicen entonces cuál es el diagnóstico probable. El panhipopituitarismo, lo cual se refiere que hay una disminución de la producción de diferentes hormonas, ¿no?, como por ejemplo la TSH, ¿no? Por lo tanto, la paciente tuviera signos de hipotiroidismo, ¿no? También disminución de la FSH, LH, ¿no?, de la corticotropina. O sea, no solamente una hormona disminuida, sino todas las hormonas disminuidas. Por lo tanto, la paciente no estaría cursando asintomática, sino más bien tendría síntomas de acuerdo a la hormona que está en déficit. Por lo tanto, esta alternativa no es para considerar. Insuficiencia ovárica. Si hubiera insuficiencia ovárica, o sea que mi ovario no me está respondiendo a mi estímulo de FSH-LH, al no responder, el FSH y LH estarían produciéndose en mayor cantidad. Habría una elevación del FSH-LH. Cuando hay insuficiencia ovárica, vale decir que el ovario no me responde al estímulo de las hormonas hipofisiarias. Hipotiroidismo, no estaría asintomático la paciente, por lo tanto tampoco la considero. Síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico no hay una disminución de la LH-FSH, sino más bien hay una elevación de la LH. Por lo tanto, esa tampoco es la alternativa. Acá la clave correcta sería una disfunción hipotalámico hipofisiario, sería la alternativa que más se acerca a esta clave. Niña que menstrua y presenta dolor abdominal cólico, ¿cuál es el diagnóstico probable, ¿no?, en esta paciente? Bien, cada vez, bueno, como dice no menstrua, no me dicen la edad, por aquí podría pensar que es un tipo de amenorrea, ¿no? Amenorrea, para recordar, hay amenorrea, ¿no?, primaria, amenorrea secundaria. Amenorrea primaria, cuando la paciente llega a los 14 años y no hay menstruación, ¿sí? Y secundaria es paciente que ya menstruó alguna vez, pero luego tiene 3 ciclos, ¿no? 3 ciclos en las cuales no se evidencia menstruación. A nivel global, la causa más frecuente de amenorrea es el embarazo. Eso es a nivel global. Ahora, especificando en cada uno de ellos, individualizando, la causa más frecuente de la dismenorrea primaria son las disgenesias gonadales. Disgenesia gonadal. Y siendo
dentro de las disgenesia gonadales, el síndrome de Turner, el más frecuente como causa de amenorrea de tipo primario. Entonces, paciente que llega a los 14 años sin caracteres sexuales femeninos y no menstrua, amenorrea primaria. Ahora, hay otra definición, que la paciente puede llegar a los 16 años, se puede esperar hasta los 16 años sin menstruación, pero siempre y cuando tenga con caracteres sexuales femeninos. O sea, vello púbico, ¿no? Crecimiento de los senos. O sea, hay caracteres sexuales, pero no hay menstruación. Puedo esperar hasta los 16 años para catalogar como una amenorrea primaria. Pero si la paciente no presenta caracteres sexuales femeninos y llega a los 14 años, yo ya a esta edad puedo calificar como una amenorrea de tipo primario, cuya causa más frecuente es el síndrome de Turner. Volviendo acá a esta pregunta, cada vez que yo vea en una pregunta un dolor cíclico en una niña que no menstrua, debo acá yo razonar que hay algo que sucede en cada ciclo menstrual que está produciendo que le venga dolor. Y esto se ve básicamente en las alteraciones anatómicas. Por ejemplo, acá vamos a hacer un dibujito de un útero y de un canal vaginal. Más o menos vamos a ver acá. Este es el útero, ¿sí? Y aquí viene la parte de la vagina. Bien. Obviamente acá es el introito vaginal. Acá se produce la descamación del endometrio en cada ciclo menstrual, evidenciándose la pérdida de sangre, ¿no? La salida de sangre en cada ciclo menstrual. Entonces, cuando hay una alteración anatómica, por ejemplo, una hipoplasia, una agenesia, un tabique vaginal, por ejemplo, acá, la presencia de un tabique vaginal, una agenesia vaginal, o sea, que esta parte esté obliterado, cualquier alteración que oblitere la salida del canal vaginal va a hacer que este sangrado que se produce cada mes, se produce el sangrado, pero se va a acumular acá porque no tiene un desfogue debido a que está obliterado por esta alteración anatómica congénita, como puede ser el himen imperforado, la agenesia vaginal, tabique vaginal, septo vaginal, algo que oblitera anatómicamente y que impide el desfogue del sangrado del endometrio, ¿no? De cada ciclo menstrual. Por lo tanto, acá se va a llenar de sangre esta zona de acá, formándose un hematocolpos, que es la acumulación de sangre en la vagina, se llama hematocolpos. Cuando hay acumulación de sangre dentro de la cavidad uterina, se llama hematometra. Bien, entonces me dicen que una niña no menstrua, por lo tanto no se ve un desfogue de la sangre por el canal vaginal. Entonces probablemente se esté acumulando acá porque cada vez periódicamente le viene un dolor, ¿no? Entonces acá la alternativa correcta sería himen imperforado. Y otro dato importante que también dan en este tipo de preguntas es la presencia de una masa en el hipogastrio, que viene a ser la acumulación de sangre, ¿no? En el canal vaginal y que crece y crece cada mes, de tal manera que se puede palpar al examen, a la palpación abdominal, se puede palpar como un tumor blando, ¿no? A veces te lo ponen así, ¿no? Niña de 14 años, no presenta menstruación, tiene dolor cada mes y se palpa una masa a nivel del hipogastrio. Eso ya sería mucho más sensible para yo marcar un himen imperforado, ¿no? O una lesión que me oblitere esta zona e impida el desfogue de la sangre en cada mes, ¿no? Entonces una alteración congénita, una alteración que puede ser a nivel de los conductos mullerianos o del seno urogenital al momento de formarse la vagina o el tercio inferior de la vagina. Nosotros sabemos que conductos de Müller forman los genitales internos femeninos y el conducto de Wolf los genitales internos masculinos, ¿sí? El conducto de Müller van a formar
por sus conductos laterales, las trompas, el útero y los 2/3 inferiores de la vagina. El tercio inferior que falta lo va a formar el seno urogenital, que se fusiona con este Müller y terminan de formar la vagina. Conductos de Wolf me forman los genitales internos masculinos, pero también tienen una función para formar los riñones. Y también el conducto de Wolf tiene una función de fusionar los conductos de Müller para la formación del útero de la vagina. De tal manera que para que se forme una buena estructura genital de la mujer, tiene que haber formación de los conductos de Müller, fusión de los conductos de Müller, permeabilización de los conductos de Müller y resorción del tabique intrauterino. Si todo eso se cumple, se forma trompa, útero y los 2/3 de la vagina inferiores totalmente permeabilizado, ¿no? Para que la paciente pueda menstruar sin ninguna dificultad. Con cualquier alteración a ese nivel me puede producir desde hipoplasias uterinas hasta hipoplasias vaginales, tabiques vaginales o septos vaginales. El conducto de Wolf tiene una función de ayudar a la fusión de los conductos de Müller. Por eso que cada vez que hay una alteración, una malformación a nivel uterino o de la vagina, también suele acompañarse con una alteración en el sistema urinario por el mecanismo de cómo se van formando los genitales, ¿no?, internos. Por lo tanto, cualquier alteración anatómica congénita de los genitales internos por una alteración de los conductos de Müller, casi siempre, con mucha frecuencia, se puede acompañar con una alteración a nivel renal, ¿no?, o del sistema urinario. Bien, ¿cuál de los siguientes fármacos a continuación es inductor de la ovulación? Bien, acá le voy a dar algunos datos importantes de cada fármaco que tiene que conocer. El tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? Es un modulador selectivo de los receptores del estrógeno. ¿Para qué se utiliza? Cáncer de mama. Pero para cualquier tipo de cáncer de mama, no, específicamente para el cáncer de mama luminal positivo. ¿Qué quiere decir luminal positivo? Que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivo. Pero el anastrozol también se utiliza como tratamiento para el cáncer de mama luminal. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo utilizo uno y cuándo el otro? El tamoxifeno para las pacientes con cáncer de mama premenopáusicas, mientras que el anastrozol para pacientes con cáncer de mama luminal postmenopáusicas. De tal manera que ninguna de estas dos es mi alternativa, porque ninguna de estas dos es inductor de la ovulación. El danazol es un antiestrogénico que básicamente se utiliza para cuadros de endometriosis. La mifepristona, que se utilizaba como un abortivo, sobre todo postcoital, mifepristona es un antiprogesterona. El citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno actúa a nivel de los receptores hipotalámicos, ¿sí? Bloqueando, ¿qué es lo que me hace? Me bloquea estos receptores hipotalámicos del estrógeno, ¿ok? O sea, se junta a nivel hipotalámico a los receptores estrogénicos. Me bloquea estos receptores estrogénicos, por lo tanto, va a haber un feedback, ¿no?, positivo al bloquearse estos receptores. El hipotálamo va a mandar una señal a nivel de la hipófisis para la producción de LH, FSH, y esto va a estimular, ¿no?, obviamente la producción de estrógeno y va a estimular la ovulación. Eso es el citrato de clomifeno. Entonces actúa a nivel de los receptores hipotalámicos del estrógeno, los bloquea, por lo tanto, al no detectarse esos estrógenos,
se va a estimular aún más la hipófisis para la liberación de LH y FSH, con lo cual estas hormonas van a favorecer la ovulación. El citrato de clomifeno entonces utilizamos para estimular los ciclos ovulatorios.